Muy bien, pues ya estamos. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todos. Estamos en la tercera sesión de los seminarios permanentes del IUDES, una sesión que vamos a dedicar al perdón y reconciliación, una aproximación conceptual e histórica. Para ello contamos con dos profesores en la sesión de esta mañana. Bueno, uno de ellos, de hecho, es un conocido de esta casa, es Juan Manuel Jiménez Robles, que es doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos y Desarrollo por la Universidad Jaume I. Juan Manuel, bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias. Él se doctoró con una tesis sobre los procesos de paz y reconciliación para una paz sostenible. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Memoria Histórica y Reconciliación de la Facultad de Humanidades de la Universitat Internacional de Cataluña, Barcelona, donde coordina el área de perdón y reconciliación, y desde 2018 es profesor de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. También tenemos con nosotros a Xavier Garí, que es profesor asociado de la Universidad Internacional de Cataluña. Es miembro fundador también del Grupo de Investigación en Memoria Histórica y Reconciliación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, donde coordina el área de Historia de la Paz, de los Derechos Humanos, la Violencia y la No Violencia. También es director de la Escuela de Paz y Conflictos de la UEM de Barcelona. Bueno, la sesión de hoy la vamos a organizar en dos partes. En una primera parte, el profesor Juan Manuel Jiménez hará una aproximación conceptual al concepto de perdón y reconciliación, y después, en una segunda parte, el profesor Xavier Garí se dedicará a hacer una aproximación histórica de este concepto. Dedicaremos la última parte, unos 20 minutos, media hora, a un debate, ¿de acuerdo? Recuerdo que a los estudiantes de doctorado y de máster de la UJI que es obligatorio tener la cámara activada durante la sesión, ¿vale? Este será un requisito para expedir el certificado de tener la cámara activada, ¿de acuerdo? Veo... Vale. De acuerdo, pues nada, cuando quieras, Juanma, todo tuyo. Vale, muy bien. Pues nada, gracias, Amador. Gracias, Salvador. Encantado de volver a ver a Irene, que ella fue mi supervisora doctoral en la Jaume I. Y bueno, sí, como dices, yo vine a Inglaterra, a la Facultad de Bradford de Peace Studies Department, para una investigación cuando comenzaba con el doctorado, pero ya me quedé aquí, ya llevo aquí más de 10 años ya. Entonces, bueno, esto es un poquito sobre lo que investigué y un poquito lo que hoy estamos pensando, va a ser más que nada una introducción a este tema, pero como comentaba Xavier, nos gustaría entablar contactos con el UDESP y con la Jaume I, porque parte de de lo que queremos hacer es contactar con universidades en España y poder hacer cosas juntos. Entonces, hacer algo en torno al tema de la reconciliación, tal vez una vez al año o cada 2 años, pues sería algo que podríamos considerar, ¿no? Entonces, simplemente decir que el objetivo de nuestra Asociación de Memoria y Reconciliación es una propuesta académica, pero también es una propuesta cívica, que nace de la memoria histórica, pasa por la historia de las guerras y de la paz, busca en los derechos humanos el respeto a la dignidad humana de todas las generaciones y busca caminos para rehacer la condición humana herida, sirviéndose de competencias humanas para la paz, como serían el perdón y la reconciliación, para sanar esos pasados heridos por la violencia y mirar un futuro de paz. Un poco eso es lo que buscamos, ¿no? Somos Asociación de Memoria y Reconciliación en estos momentos y estamos en proceso de constituirnos como grupo de investigación también. Y más adelante, si todo va bien, nos gustaría comenzar con una cátedra UNESCO de Memoria y Reconciliación en Barcelona también, y más adelante, si fuera posible, incluso tener un centro permanente para la investigación de la no violencia y la reconciliación en Barcelona. Pero bueno, dicho todo esto, voy a empezar un poquito con la presentación del tema. Vale. Muy bien. ¿Podéis ver? ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí esto es
esto es un poquito las áreas que tenemos en nuestro grupo de Asociación de Memoria y Reconciliación. Como bien habéis dicho, yo voy a estar coordinando el área de perdón y reconciliación, y simplemente comentar que es un proyecto muy ilusionante para nosotros. Tenemos gente que se está involucrando de distintos lugares del mundo, de catedráticos de distintas disciplinas, filósofos, psicólogos, historiadores, y estamos muy contentos de lanzar este proyecto. Algunos conocidos vuestros también, como Mario López o Pere Ortega, también están interesados en el proyecto. Y bueno, ya podremos hablar tal vez más adelante de esto detenidamente. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, la aproximación conceptual. Y voy a empezar con una cita de la catedrática de Filosofía Moral de la UNED, Amelia Valcárcel, que dice: el perdón es un tipo de novedad normativa que tiene que ver sobre todo con la memoria. Los recuerdos que tenemos nos dice de nosotros y conforma nuestra identidad. Y decimos que se trata de algo novedoso, es una novedad normativa en relación a nuestro modo de tratar los pasados violentos, desde donde se contempla una perspectiva restaurativa de la justicia, que sería más acorde a la cultura de la paz, donde la prioridad es restaurar a las víctimas y no tanto castigar a los agresores. El foco de la justicia pasa del agresor a la víctima, y cuando se instalan políticas de perdón y reconciliación, lo primero que se busca es poder restaurar a las víctimas y también, si fuera posible, poder reintegrar a los agresores en sus comunidades de referencia. Pero es una novedad normativa en torno a que la idea de la justicia es transformada pasa de una justicia retributiva a una justicia más restaurativa, desde una aproximación desde el perdón, ¿no? Tenemos al historiador y filósofo Paul Ricoeur, francés, que dice: no solo el futuro está abierto, sino que también el pasado lo está. Y el perdón trata un poco de este tema, trata un poco de ser capaces de mirar al pasado, especialmente ese pasado de dolor, de violencia, y poder transformarlo, ¿no? Entonces, el pasado es capaz de cambiar cuando somos capaces de reintegrarlo en nuestras vidas, ¿no? Y el perdón tiene un efecto terapéutico y sanador para cambiar ese pasado que aún está abierto, ¿no? Y especialmente cuando hay heridas abiertas, ¿no? Esto es una metáfora de la cultura japonesa, pero que a mí me gusta mucho compartirlo cuando hablo del tema del perdón. Hay un arte en Japón que se llama kintsugi, que literalmente en japonés significa reparar con oro. Y trata básicamente de cuando tienes una pieza de cerámica que se te rompe, utilizan como un polvo de oro para poner las piezas juntas, y la pieza resultante tiene aún más valor, si cabe, que la pieza original, por las marcas que tiene, ¿no? Como por su historia. Entonces, un poco el perdón tiene este efecto, ¿no? En la vida de las víctimas, que son capaces de mirar al pasado y perdonar, ¿no? Se cierran esas heridas, el perdón tiene ese efecto sanador, las cicatrices están visibles, pero la persona ha sido capaz de reintegrar esa experiencia dolorosa en su narrativa de vida, ¿no? El psiquiatra Luis Rojas Marcos dice que el perdón es fundamental para sobrevivir, para reinventarse. La víctima perpetua es una persona muy limitada por su herida abierta. El duelo no se puede eternizar. Entonces, ahí es algo muy interesante, ¿no? Trabajar con el tema, con el perdón. Entonces, como decimos, recordar pasados violentos será doloroso. La memoria del pasado tiene el poder de actualizar el dolor en el presente. Sin embargo, si queremos construir un futuro en paz, será bueno mirar al pasado para intentar sanar la memoria, tanto individual como colectiva. Y serán precisamente esos momentos de violencia y ruptura los que nos empujan a pensar cómo podemos hacer las cosas de un modo distinto en el presente, ¿no? Para no volver a caer en la violencia ante situaciones conflictivas. Y aquí tengo una cita de un politólogo esloveno, que es profesor aquí en Inglaterra, en Sheffield, se llama Peter Berobsek.
de un artículo reciente donde dice: la experiencia de primera mano de la violencia y la atrocidad obligó a la filósofa Hannah Arendt y a un grupo de intelectuales de la Escuela de Frankfurt como Benjamin, Horkheim, Adorno, Marcuse o Erich Fromm a considerar cómo un pasado que incluía 2 guerras mundiales y las cámaras de la muerte de Auschwitz podría usarse para construir un futuro mejor. Se aferraron a la posibilidad de la redención. El perdón trata de esto, ¿no? Trata de mirar al pasado, a lo más horrendo de nuestro pasado y aún pensar que es posible redimir ese pasado, ¿no? El perdón tiene ese poder, ¿no? De actuar sobre ese pasado teñido de violencia, de miedo, de resentimiento, siendo capaz de algún modo de sanarlo, ¿no? Y para no quedarnos anclados en un pasado del que nunca podríamos recuperarnos, como dice Hannah Arendt. El perdón nos da la posibilidad de salir de ese pasado estancado y anclado de donde no nos podíamos mover, ¿no? Y metafóricamente podemos decir que el perdón permite abrir las ventanas de nuestra casa, ¿no? Para que vuelva a entrar el aire y la luz. Aquí tenemos un libro que se acaba de publicar este año también, el 2021, el profesor Miroslav Volf, que se titula El final de la memoria, ¿no? Cómo recordar correctamente en un mundo violento, ¿no? Y la verdad que el tema no será tanto como si recordamos el pasado o si no lo recordamos, sino cómo lo recordamos. Y el profesor Wolf plantea tres formas, ¿no? Que hay gente que puede recordar el pasado de una forma masoquista, cuando se recrea uno constantemente en el sufrimiento del ayer. Podemos recordar el pasado de una forma sádica, cuando la única intención es pagar mal por mal, aferrándonos a lo sucedido como una excusa válida para continuar con la espiral de violencia. O podemos recordarlo adecuadamente, cuando se hace de un modo justo e imparcial, que respeta tanto la dignidad de la víctima como la del agresor, tratando de restaurar a la víctima, así como intentando integrar al agresor de nuevo en su comunidad de referencia. Juanma, disculpa. Sí. ¿Tú eres consciente que las diapositivas no van pasando? No, pensaba que estaban pasando. Yo sí que las estoy pasando aquí. ¿Dónde os habéis quedado vosotros? En la primera. ¿En la primera? Sí. Vale. A ver. No está activado el modo de presentación. O sea, vemos el documento, la página inicial. Vale. Ahora sí. Gracias. Vale, ahora sí que lo veis. Sí, ahora sí. Tienes que poner la pantalla completa, Juanma, para poderlo ver más grande. Vale. Abajo. En modo de presentación. Hay un espacio. Ahí, exactamente. Gracias. Vale, ¿ahora lo veis? ¿Esto? ¿El Kintsugi? Sí, ahora sí. Sí. ¿No lo habéis visto antes esta foto? No. Nos hemos quedado vale. en la primera. Vale, bueno. Pues no, esta era la foto del Kintsugi, el arte japonés. Como veis, la pieza de cerámica rota y luego con polvo de oro, vuelta a poner todas las piezas juntas. Aquí, bueno, lo que hemos visto, y aquí estaba ya con el profesor Miroslav Volf, y bueno, ya ahora iba a hablar sobre la fragilidad humana. Y sobre este tema tenemos a alguien que ha investigado sobre este tema, es la catedrática de Derecho de la Universidad de Harvard, Martha Minow. Ella apoya la idea de que el perdón y la venganza serían los 2 límites posibles del espectro de respuesta ante actos inmorales o injustos. Aquí decir que sería un acto inmoral, en nuestro caso actos violentos, serían aquellos producidos por agentes morales con libertad para elegir entre el bien y el mal, aunque sea una libertad torcida, como decía Kant. Y esta libertad hace que nuestras acciones sean impredecibles, lo cual nos sitúa en una posición de fragilidad como seres humanos, para lo cual contamos con la promesa ante futuros inciertos y con el perdón ante errores pasados. Esto es algo que estudió Hannah Arendt también, que es muy interesante. Habla de la promesa del perdón, ¿no? La promesa nos sirve para comprometernos unos con otros, ¿no? Ante un futuro incierto, y el perdón nos sirve también para cambiar el pasado, como estábamos diciendo, ¿no? Para transformar el pasado. Sí, disculpa, Juanma.
Sí. Te has quedado en la diapositiva del Kinjugi. Oh. Vaya, pues cuando lo pongo en... Es como si, no sé, si no puedes poner la presentación en el modo presentación, porque no estás en modo presentación. No sé si igual así. Slideshow. ¿Así sí que las veis todas? ¿Así las diapositivas? Sí, así las vemos. No está en modo presentación, pero se ven, sí. Vale. Así las vas pasando y se ven. Vale, bueno, pues no sé si Lo puede ser algún problema con el... Bueno, las iré pasando así entonces si tengo algún problema con el... Bueno, pues seguimos hablando del tema de la fragilidad. Aquí tenemos a nuestro querido Vicent, que él decía, quizás nuestra condición humana implica aceptar nuestra inseguridad, nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, desistiendo del intento de ser como dioses. Es que tenemos que aceptar que somos frágiles, ¿no? Luego, respecto al tema del perdón y de la venganza, hay un filósofo australiano que se llama John McKee, que él habla de lo que sería la paradoja de la retribución, donde dice que, por un lado, hay una creencia moral básica que diría que infringir daño deliberadamente a otro ser humano es erróneo. Y por otro lado, habría otra creencia moral también fundamental que defendería que cuando alguien ejecuta un mal, habría que infringirle obligatoriamente la misma cantidad de sufrimiento que provocó con su acción. El problema es que lo que en un principio se define como algo erróneo, a continuación se define como algo obligatorio. Y Marta Mino también nos deja una advertencia. Dice, la venganza puede conducir a horribles excesos y aún así no restaurar lo que fue destruido. Entonces, como decíamos, si entre la elección entre perdón y venganza para restaurar, para enfrentarnos a injusticias pasadas, desde la cultura de la paz que intentamos promover nosotros, el perdón se plantea como una mejor opción. Y bueno, ahora intentaremos hacer un ejercicio rápido de deconstrucción del perdón. Perdonar, porque no sería olvidar. Y cuando se deja pasar mucho tiempo desde que se recibió una ofensa hasta que se ofreció el perdón, esto puede confundirse con el mero olvido. O en palabras de Yankelevich, el tiempo, lejos de justificar el perdón, lo torna sospechoso. Perdonar tampoco es disculpar. La confusión entre el perdón y la disculpa suele producirse porque en la mayoría de los casos nos encontraríamos con algunos atenuantes que podrían disculpar en parte al ofensor. Sin embargo, cuando el perdón sea necesario, será porque hay una parte, por pequeña que sea, que es inexcusable, lo cual no quiere decir que sea imperdonable. Luego dos más. El perdón tampoco es obligatorio. Perdón no se puede imponer. Nosotros decimos que siempre es prerrogativa de la víctima perdonar o no, aunque lo proponemos como algo liberador y terapéutico para la víctima, pero nunca lo imponemos, no se impone. Cada persona tiene que decidir en su libertad si quiere perdonar o no. Y perdonar tampoco es renunciar a la justicia, como decíamos al principio. Perdón encaja bien en una visión restaurativa de la justicia, donde no se trata tanto de castigar al agresor, sino de restaurar a la víctima. Además, tenemos que decir que el perdón de la víctima al agresor tampoco tendría por qué interrumpir necesariamente el proceso judicial al que el agresor se vería sometido. Vale, entonces, ¿qué es el perdón? Vamos a ir acabando ya. El perdón es un regalo. Sería un regalo ofrecido por la víctima a su victimario, concediéndole una nueva oportunidad. Y en filosofía se dice que la ofensa no agota el valor del ofensor. Esto viene ya de Kant. Existe la posibilidad de transformación moral del ofensor y, por lo tanto, ofrecer el regalo sería algo ético, porque el agresor puede cambiar, ¿no? Vicent Martínez nos escribe esto. Para hacer las paces necesitamos educarnos en un tipo de amor a los demás como a nosotros mismos, rompiendo la espiral de la violencia con el amor a los enemigos y no devolviendo mal por mal, siendo diligentes en nuestras relaciones y tratándonos con cuidado. Este amor diligente y cuidadoso que presupone la justicia será capaz de introducir el perdón y la reconciliación como formas subversivas
de transformar la justicia como venganza. Muy bien. Y en segundo lugar, decimos también que el perdón pondría fin al resentimiento, ¿no? Al ser víctima de un acto inmoral, sería normal sentir resentimiento ante el victimario, pero pasado cierto tiempo, sería prudente. En psicología se dice que sería algo prudente para la víctima deshacerse de dicho resentimiento. Y el perdón se ha demostrado una y otra vez con multitud de estudios psicológicos y científicos que es un gran aliado para este propósito, que realmente ayuda a las víctimas a desprenderse de ese resentimiento. Aquí Malaki Makur dice, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Y como os digo, hay multitud de estudios que muestran que no perdonar aumenta los riesgos de padecer problemas cardiovasculares e inmunológicos, además de ansiedad, de depresión y de trastorno postraumático también. Así que el perdón sería un regalo también para la víctima, no solo para el ofensor. La víctima es algo bueno para ella misma, para su bienestar emocional y para liberarse del dolor del pasado asociado a la ofensa. Pero también somos conscientes que perdonar no es fácil, ¿no? En Filosofía de la Paz, ¿no? Decimos que somos conscientes que es difícil, pero somos realistas, sabemos que es difícil, pero sabemos que es posible, ¿no? A pesar de que sea difícil. Pero somos conscientes que habrá víctimas que no querrán perdonar y hay que respetarlo, ¿no? Ya que también en la negación del perdón hay consuelos. Por un lado, tenemos dos consuelos en la negación del perdón. La víctima ha elaborado una caricatura monstruosa del victimario en su imaginación, ya que consuela pensar que el ofensor es un monstruo y por eso le hizo daño. Sin embargo, una vez que se comienza a caminar por la senda del perdón, la víctima se verá empujada a empatizar con ese monstruo que la atacó y descubrir que ese monstruo es también una persona como ella. Hannah Arendt se refiere a este hecho como la banalidad del mal. Ella comenta su experiencia, ¿no? Cuando estuvo presente en el juicio que se hizo a Eichmann, que fue un líder nazi, y dijo que para ella lo más aterrador fue ver que Eichmann, este líder nazi, era un hombre normal, que no era un monstruo como ella se lo había imaginado, ¿no? Y la verdad que eso nos puede descolocar un poco, ¿no? Que ante nosotros está otra persona como nosotros, que no es un monstruo. Y el perdón nos enfrenta a esto, ¿no? El perdón nos enfrenta a esta realidad. Luego, otro de los consuelos de no perdonar es que la persona es honrada como víctima también, ¿no? Perdonar supone dejar atrás definitivamente aquella parte de la persona que se perdió tras la ofensa recibida. Y muchas víctimas no están dispuestas a esto. Entonces, bueno, somos conscientes de esto. También decimos que perdonar es agónico, no es fácil. Será agónico ver más allá de la monstruosidad del victimario y será agónico desprenderse de la etiqueta de víctima, pero cuando esto se hace empatizando y perdonando a la víctima se convertirá en ese sobreviviente que puede seguir creciendo como persona y vivir en paz. Y también somos conscientes que el mal en general y la violencia en particular, por naturaleza, siguen una dinámica expansiva, ¿no? Como un cáncer. Pero cuando la víctima perdona a su victimario, el mal es absorbido por esa víctima y muere en ella. De modo que este mal no se extiende por el mundo. La víctima que perdona es capaz de hacer que ese mal se muera y se apague en ella, ¿no? Y romper con esa espiral de violencia, ¿no? Y ya para acabar muy rápido sobre la reconciliación, decir que aún tras el perdón existe la posibilidad de reconciliarse para caminar juntos o no, o de tomar caminos separados. Y el perdón puede ser unilateral, pero la reconciliación siempre es bilateral. Y no será aconsejable mientras no exista arrepentimiento por parte del ofensor y la confianza pueda ser recuperada. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya he hablado 25 minutos. Muchas gracias, Juanma. Bueno, pasamos a la segunda parte de la sesión. El profesor Xavier
Gary, cuando quieras, Xavier, puedes comenzar con tu exposición. Perfecto. Muchas gracias. Gracias también, Juanma, porque Juanma, yo siempre lo necesito porque él me hace el marco teórico y entonces yo entro a mi rollo, ¿no? A la parte histórica. Sin su marco teórico me es difícil a veces ubicar lo que después os compartiré. Me parece que estoy compartiendo... Sí, estáis viendo todos la carátula. A ver, Sí. yo no la veré, no la veo, no. La carátula de la portada, ¿no? Bueno, aquí como veis, la parte que me corresponde es la aproximación histórica. Yo quiero hacer un doble agradecimiento, primero a Juanma, evidentemente, por contar conmigo y después y sobre todo al Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I, porque creo que es muy bueno que generemos sinergias y que trabajemos sobre todo este tema del perdón y la reconciliación. Ojalá que esta no sea solo la primera vez, sino que, como Juanma apuntaba, vengan otras más. Y es muy interesante no solamente con el profesorado aquí presente, sino con los estudiantes de doctorado que puedan también contribuir con sus inquietudes, preguntas, dudas o contrastándonos, ¿no? Que todos sabemos que es tan esencial que los que creemos saber sobre algo, aunque sea un poquito, pues siempre tengamos ese contraste de los que en el fondo están ahí estudiando día a día, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar también quería referirme a los 4 logos que hemos puesto aquí. Por un lado, a la izquierda, el logo de la Universidad Internacional de Cataluña, que curiosamente tiene una cierta semejanza estética con el de la Jaume I, muy cuadriculado, todo muy... Bueno, ya estaremos nosotros para redondear, ¿no? Lo que esté demasiado cuadriculado. Pero en cualquier caso, cada uno de estos 2 logos acoge el grupo de investigación de memoria histórica y reconciliación y este instituto que, como digo, espero que nos permita contribuir en muchos proyectos. Voy a hacer una aproximación histórica. Es solo una aproximación, voy a poder hacer varios apuntes al respecto, pero no podré profundizar. Por eso, si vienen más sesiones o podemos ir trabajando, podremos ir dándole más cancha a esta cuestión. Sin duda alguna, todo lo que queramos consolidar y solidificar, tendremos que ir siempre a la historia. Yo siempre digo a mis estudiantes que nosotros, cuando llegamos a este mundo ya estaba montado. Por lo tanto, este mundo tenía siglos e incluso milenios, un recorrido inmenso de sabiduría, de conocimientos, de errores, evidentemente, y de muchos males, pero que eso ha ido generando un elemento positivo, que es la experiencia. Y esa experiencia ha alimentado el conocimiento o la sabiduría, si queréis, porque ambos dos son diferentes, pero son complementarios. Por eso es muy importante, no porque sea mi materia, que también, pero en general es muy importante hacer aproximaciones históricas. Pero cuando conocemos a un amigo o a una pareja o entramos en contacto con alguna institución o con lo que fuere, también nos interesa siempre conocer ¿y este quién es? Es decir, ¿qué historia tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿No? Es decir, el elemento histórico es una base muy importante para poder profundizar. Yo comenzaré también con una frase, ¿no? Mi querido amigo Juanma también ha hecho su cita. En el mundo de la reconciliación y en la historia también de la reconciliación, Mandela es una mina, la verdad, porque es un hombre que, como decía Desmond Tutu, su gran amigo y codirector de las comisiones de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, explicaba que Mandela entró en prisión a punto de formar el brazo armado de un grupo político en el cual él estaba, entró resentido, entró con odio incluso y salió con el perdón, con un proceso de reconciliación personal que pudo abocar a toda una nación. De hecho, es el único preso durante 27 años y medio que yo haya conocido o que haya leído o que se sepa de él, que la inmensa mayoría de sus carceleros lloraron su salida. Lo lloraron por amistad, por afecto y porque realmente Mandela acabó haciendo algo que su comunidad no estaba haciendo, y es conocer el idioma de los afrikaners, conocer su deporte, interesarse por sus familias, por sus orígenes y por lo que estaban o podían llegar a hacer en Sudáfrica. Y eso llenó de una gran emoción a los carceleros. Los carceleros, yo no conozco a ninguno, ¿no? Pero seguramente
por la tarea que han de desarrollar, han de tener un carácter muy férreo, poco matiz, diríamos, ¿no? Seguramente, dejar salir poco las emociones, porque la situación es siempre, pues, complicada en una prisión, ¿no? Sin embargo, fueron capaces de abrirse de tal modo durante esos años que cuando Mandela salió, que seguro que es lo que más les alegró, al mismo tiempo fue lo que más les entristeció. Y yo creo que hay de las múltiples frases y muchísimos escritos de Mandela, pensad que en prisión muchas veces le rompían las cartas o no se las enviaban. Por lo tanto, él, que entre los muchos valores que tenía era el de la determinación, era un hombre determinadamente determinado, las volvía a escribir, Entonces, bueno, claro, con 27 años y medio, la verdad, pues bueno, nos habríamos sacado todos varios másters y doctorados, ¿no? Bueno, pues él escribió muchísimas cartas, incluso superando la posibilidad de que no llegaran a su destino volviendo a intentarlo. Y esta frase me parece importantísima con la que comenzar esta sesión. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Esta es la primera gran verdad. Es decir, la mirada hacia el pasado ha de haber en cada uno la decisión interna de dejar el odio y la ira. De hecho, la condición humana, que es limitada y por lo tanto es débil y padece debilidades, dificultades y defectos, ¿no? Las 3Ds de las que siempre suelo hablar, somos víctimas de eso, nos lleva a errar, nos lleva a dañar, es decir, a herir y ser heridos. Por lo tanto, la única cura que permite superar esa limitación y esas heridas es la reconciliación. No hay otra, es la reconciliación. Por eso la reconciliación, o su variante en el perdón, es tan necesaria, porque es la única salida a los nudos que emocionalmente o socialmente o internacionalmente podemos tener. Y en el repaso histórico que voy a hacer, vais a poder ver cómo la historia de la humanidad está llena de procesos de reconciliación, llena, repleta. Hay más procesos de reconciliación que guerras, más. Y es enormemente interesante eso. De hecho, a mí me apasiona muchísimo la historia de la paz. Por cierto, ¿están pasando las diapositivas en mi caso? ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Me atrae muchísimo la historia de la paz, sobre todo porque creo que se ha llevado haciendo durante mucho tiempo una historia de la violencia, y efectivamente ha habido violencia en el mundo, y hay violencia en el mundo, y seguramente siempre habrá violencia en el mundo. Pero hay una historia de la paz que se ladea, que se esconde incluso. Y entonces la percepción de la sociedad es que, incluso de los jóvenes o incluso los niños, que les damos clase de historia, explicándole una historia de las guerras. Preparando esta sesión utilizaba uno de mis manuales, hay varios, ¿no? Manuales de una especie de atlas histórico, ¿verdad? Como este, de Kinder y Hilgerman. Y el otro día, cuando preparaba esta sesión, pues algo que no suelo hacer, que es comenzar por el principio, ¿verdad? Entonces leí la nota preliminar y dice: el Atlas Histórico Mundial constituye un intento de síntesis de la historia humana, muy bien, a través de su desarrollo político, social, económico, bélico y cultural. ¿Pero por qué bélico? ¿Y por qué no pacífico? ¿No? Es decir, se toma una opción por un lado y no se toma por el otro. Esto ocurre también bastante en los medios de comunicación, ¿no? Hay muchos psicólogos y psiquiatras que están recomendando en esta época de pandemia no ver excesivamente los telediarios. ¿Por qué? Porque reiteran tanto sobre los mismos temas y la problemática global que tenemos con la pandemia y otros temas semejantes que, claro, deprimen y afectan enormemente a la evolución más o menos equilibrada emocionalmente de la sociedad. Pero ¿qué nos ocurre con muchos de los telediarios o telenoticias o informativos? Que dan una visión muy elaborada hacia un ámbito y nos muestran sociedades violentas, negativas, y la presencia de lo fraterno, de lo pacífico, de lo reconciliador es mínima. Por lo tanto, el imaginario colectivo que la sociedad se está haciendo es que la humanidad cada vez es más violenta, por lo tanto, cada vez va peor, y este es el salto peligroso. Solo nos queda la violencia para hacer frente a algo tan fuerte como la violencia que nos están repitiendo constantemente que existe. Y ahí los medios de comunicación tienen un papel
muy importante que en algunos países, incluso el nuestro, abandonan. Por lo tanto, ahí tenemos que también, como estudiosos, trabajadores por la paz, destacar. Bueno, vuelvo a mi ámbito. Bueno, estaba comentando 3 cosas, no me distraigo del eje. La historia de la paz es algo que me atrae muchísimo. Dentro de la historia de la paz me apasiona mucho más todavía la no violencia. Entiendo que es una fuerza de gestión y transformación de conflictos enorme, no hay otra igual, y cada vez se está estudiando más viendo los resultados positivos que existen. Y en tercer lugar, me atrapa enormemente la reconciliación. Es decir, creo que la guinda del pastel, el gran tesoro de la paz, es la capacidad de reconciliación. Porque aquí vemos la historia de Mandela, porque es una persona muy mediática y muy pública, ¿no? Pero no importa, se puede coger cualquier persona desconocida que haya hecho un proceso de reconciliación y la capacidad de sabiduría y de riqueza que transmite esa persona es inmensa. No hay nadie mejor que aquella persona que haya entrado en una experiencia de reconciliación. Es más, algunos expertos hablan que los procesos de reconciliación nos llevan a un estadio mejorado que el previo al conflicto. Justamente porque nos ha permitido elaborarnos más. Con eso yo no estoy recomendando, evidentemente, que tengamos conflictos, que nos iramos, ¿verdad?, que nos hagamos daño para podernos reconciliar. Hombre, no es esa mi intención, ¿no? Pero es verdad que cuando se dan estas relaciones injustas, estas violencias, estas heridas, la reconciliación transforma y supera mucho mejor nuestra situación. Nos hace mejores, ¿eh? Bueno, entonces vamos a la historia de los conflictos. Los conflictos son el motor de la historia, primer elemento. Me veréis que en mis diapositivas pongo poco texto y mucha foto, excepto en esta. En el resto lo veréis más, ¿eh? Pero aquí me interesaba poner estos 3 elementos. La historia la configuran los conflictos. Sin conflictos no hay historia, tampoco hay presente y no habrá futuro. Como todos sabéis, estudiando doctorados de historia de la paz, los conflictos existen, se dan, son connaturales a la vida humana, son necesarios, nos ayudan a avanzar, nos hacen crecer. Los conflictos, además, protagonizan la historia. Es decir, que son realmente herramientas que están en el centro de la historia. Además, la historia es dinámica, es decir, hay un proceso evolutivo normal, un avance. En ocasiones hay una involución, que puede ser un tirar atrás o un freno a esa evolución natural. Y después también tenemos multitud de ejemplos de revolución, es decir, de aceleraciones históricas. No significa que sean mejores que la evolución, ¿eh? Y tampoco que la involución sea absolutamente estéril. No. Los procesos de involución son necesarios para repensar las situaciones y relanzarse enormemente. Por lo tanto, cada fase, cada dinámica de la historia es muy interesante y las revoluciones mayoritariamente han sido, tal y como las hemos explicado, violentas, pero han habido muchísimas, y las de verdad, no violentas. Y eso también hay que irlo conociendo. La violencia, por tanto, es una respuesta a los conflictos. Ante un conflicto, como sabéis, hay varias respuestas. La de ignorar, la de afrontar, atacar, la de dejarse, ¿no?, sucumbir, y la de acordar. Este cuarto punto, ¿no?, el win-win, diríamos, es el que está presente en multitud de momentos de la historia. Porque lo único que permite avanzar a la historia es el acuerdo. Lo que ocurre es que antes nos enfadamos y antes intentamos a ver si podemos someter al otro. Pero nunca podremos acabar sometiendo al otro realmente. La historia de la humanidad nos ha demostrado, y este es el lujo, el privilegio que tenemos los historiadores, a diferencia de los politólogos o los periodistas, que nosotros vemos los procesos históricos acabados. No sabemos cómo empezaron, cómo se desarrollaron y cómo acabaron. No podemos aventurar lo que está ocurriendo hoy. Pero sí es verdad que acumulando la multitud de procesos históricos de muchos hechos que se han dado en la historia, intuimos, como el hombre o la mujer del tiempo, ¿verdad?, intuimos hacia dónde pueden ir los conflictos actuales. No sabemos hacia dónde irán. Pero después de estudiarlos, de estudiar tanto, vemos que siempre cambia el decorado, en la historia, cada época, cada situación cambia el decorado, pero siempre hay algo que es permanente.
El protagonista, el ser humano, la condición humana, las sociedades humanas siempre están ahí, con sus virtudes, con sus defectos. Ahora tenemos móviles, antes iban con carro, da igual, eso es secundario. Pero la condición humana está con sus egoísmos, con sus bondades, con su fraternidad, con sus luchas, con sus problemas. Ahí está ese personaje, que es el ser humano, está presente en todos los momentos y por lo tanto está presente en todos los conflictos y suele comportarse igual. La historia de la violencia y de las guerras es archiconocida. 2 puntos marcaré abajo. La historia de la humanidad ha avanzado a tramos entre violencia y paz. No hay épocas totalmente violentas, siempre hay presencias de paz. Y no hay épocas totalmente pacíficas, siempre hay presencias de violencias. Esto es normal porque nuestra condición humana nos hace tener altibajos, pero no a lo largo de la vida o a lo largo de la época que estamos viviendo ahora, a lo largo del día. Yo también tengo mis procesos emocionales, ahora estoy más animado, ahora estoy más tranquilo, ahora estoy más nervioso. A lo largo del día tengo estos altibajos. ¿Cómo no lo va a tener el mundo y una historia de la humanidad de milenios con tantos millones de seres humanos que están viviendo sus altibajos a la vez? Mira, aquí muestro unas cuantas imágenes respondiendo al segundo punto. La historia violenta es la más llamativa, es la más mediática e incluso es la más morbosa, ¿no? Aquí vemos bombardeos, ciudades destruidas. Estas ciudades destruidas, como Dresden, abajo a la izquierda. No, este es Berlín, me parece, sí. Creo que es Berlín este. Esta ciudad destruida, no nos olvidemos. Entre esos escombros hay víctimas inocentes. No es que estuviera aquí el ejército escondido, que tampoco, aunque fuera el ejército enemigo, habría que abatirlo según los valores de la paz, ¿no? Pero, bueno, claro, los ejércitos si luchan, pues evidentemente uno va a acabar con el otro. El problema aquí es que es la sociedad civil la que acaba debajo de estos escombros, ¿no? Bueno, arriba en el centro vemos la esclavitud, arriba a la derecha vemos el militarismo, abajo en el centro los genocidios. La historia de la violencia es la de guerras y genocidios sobre todo, ¿no? Abajo a la derecha bombas atómicas, ¿no? Pero también la historia de la violencia es la historia de los dictadores. Y como veis, tenemos aquí los de la mitad de la izquierda, digamos, son los más conocidos. Arriba a la derecha serían los latinoamericanos, que tuvieron un papel importante en la segunda mitad del siglo XX. Abajo a la derecha el resto de continentes también, ¿no? Es decir, dictadores tenemos por todas partes, pero las dictaduras se mantienen, como decía Churchill, tenemos los políticos que merecemos, también porque hay sociedades que las permiten, que miran para otro lado o que aprovechándolas se interesan de ellas, ¿eh? El franquismo, por tanto, por ejemplo, sin ir más lejos, se mantuvo no porque Franco tuviera una visión del mundo y un éxito personal y una inteligencia sublime. Seguro que ayudó a alguna de esas cosas, ¿no? Pero sobre todo es porque hubo multitud de personas que les interesó ese régimen, que lo favorecieron o lo toleraron. Esto es muy importante también preguntarnos cuál es ese papel, ¿no? Somos capaces de hacer rankings incluso de dictadores y de ver cuáles han matado más, ¿no? Bueno, es tremendo, Mao Zedong, Stalin o Hitler son los 3 primeros, pero fijaos que siempre escuchamos hablar de Hitler. Siempre vemos películas sobre el nazismo, pero bueno, no ha sido el único gran dictador. De hecho, es el tercero en cantidad de muertos, ¿no? Bien, vamos a hacer una comparativa ahora con el fin de intentar, diremos, objetivar, ¿no? Y voy a hacer referencia a documentos del informe alerta de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona o bien del CIPRI, que todos conocéis el informe anual del CIPRI, en este caso del año 2020, por coger uno reciente, que por tanto hace referencia al año 2019. Fijémonos los conflictos armados en 2019 y sobre todo los grandes conflictos en el mundo, en este rojo fuerte. Nuestra percepción es que el mundo está lleno de conflictos, lleno de guerras, lleno de desplazamientos, y es gravísima la situación, no digo que no, pero cuando lo ponemos en un mapa, no hay tantos, pero la percepción que nos han alimentado es enorme. Vamos a ver, sin embargo, en este informe de la Alerta 2020, la construcción de paz que ha habido en el 19. Y fijémonos sobre todo en la leyenda. Tenemos 34 conflictos armados en el mundo en el 19, pero tenemos 94 escenarios de tensión.
lo cual no son conflictos armados. Pero fijémonos, entre los 34 conflictos armados tenemos 50 contextos de procesos de paz. Nuestra sensación es que realmente en los telediarios, en la prensa, en la opinión pública, ¿se habla de estos 50 procesos de paz? ¿O estamos constantemente hablando de 3 conflictos permanentes y violentos que existen y hay que denunciarlos y han de salir en prensa? Por supuesto que si no, no digo que hay que esconderlos, digo que hay que enseñarlos a otros. Entonces, estos datos nos ayudan a objetivar. Hay un libro muy interesante que nos explica cómo hay que hacer una visión más en positivo, ¿verdad?, de la realidad actual. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos una visión manipulada, una visión muy de previsión. Vamos a ver la historia de la paz. Y vamos a ver que la historia de la paz es la generadora de progreso. Es decir, si hay cosas buenas en nuestra sociedad actual, en el mundo de hoy, es gracias a la trayectoria de paz. Hablemos de este concepto en amplio, fraternidad, justicia, concordia, etc. Todos los valores de paz son los que han permitido avanzar a la humanidad. Ni un solo paso se ha dado gracias al nazismo, gracias a la Primera Guerra Mundial, gracias a la Guerra de los 30 años, gracias a las extorsiones que se dieron durante el feudalismo. Ningún solo paso adelante se ha dado, ninguno. Aquí tenemos varias imágenes, ¿no? La marcha de la sal, la lucha por la objeción de conciencia. Los desertores tienen un papel importantísimo en los ejércitos durante las guerras. Grandes discursos como el más importante del siglo XX dicen de Martin Luther King, ¿no? Las luchas contra las guerras del Vietnam, el hombre del tanque, un hombre de Tiananmen delante de 12 tanques, venía con sus bolsas de la compra. Es decir, a veces la paz se trabaja desde lo cotidiano, ¿verdad? La lucha contra las armas. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. La paz es una batalla permanente por la dignidad humana y lo sabemos porque todos los avances han sido en contextos de paz. La Segunda Guerra Mundial no nos ha dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No nos olvidemos, no lo ha dado la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, la Segunda Guerra Mundial ha sido una experiencia que nos ha hecho decidirnos seguramente. Pero son los valores de paz de los que rechazaron la Segunda Guerra Mundial que se pusieron a trabajar con eso, ¿no? Las sufragistas, los procesos de descolonización, incluso la educación en el mundo. Aquí tenemos una experiencia griega, ¿no? La educación en el mundo es un gran agente de paz. El Tribunal Penal Internacional, en fin, la lucha LGTBI, la liberación de la mujer, las primaveras árabes, la caída de las dictaduras, las ONGs o Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, tantos otros, ¿no? A nivel de salud, a nivel de medio ambiente, las luchas laborales. Si hoy tenemos unas mejores condiciones laborales es gracias a siglos en los cuales ha habido realmente una lucha no violenta separada. Es decir, que no se usó la violencia, aunque hubo a veces escenarios de violencia o hubo sectores que pudieron ejercerla. Vamos a estudiar aquí varios casos concretos de historia de la paz, para que no hablemos en general, viendo cómo han acabado en procesos de reconciliación. La primera foto de arriba a la izquierda es la de la Primera Guerra Mundial, la denominada Gran Guerra, hasta que no vino la Segunda no se le llamó Primera, y se le llamaba Gran Guerra porque fue muy cruel. La sociedad y el mundo quedó consternado, sobre todo muchos ciudadanos europeos y, por supuesto, las víctimas que sobrevivieron, quedaron muy traumatizadas. La segunda imagen, la del centro, tenemos los acuerdos de paz con los diferentes tratados que no fueron ni acuerdos ni fueron de paz, fue una imposición que lo que facilitó es la llegada del nazismo. Aquí estas fotografías las pongo en rojo, luego ponemos otras en verde para ver la otra cara, ¿no? El nazismo nos llevó a una guerra y esta guerra destruyó Alemania, Berlín y media Europa, ¿no? Y además dividió Europa, creó un muro que no pudieron tumbar ni las potencias, ni los ejércitos, ni los líderes internacionales más poderosos. Ahora bien, en el año 89 cae el muro de Berlín. Es el triunfo no violento más importante que tiene lugar en el siglo XX en Europa. Y además en el año 91 se abrió la puerta de Brandenburgo y se permitió la unificación alemana. Esto es un éxito. Vamos a pasar a lo anterior y vamos a ver lo siguiente.
Esto es un proceso histórico en el cual vemos cómo hay lugar a procesos de reconciliación. No se habría podido sostener. Ahora bien, las dos imágenes de la derecha son importantísimas. Willy Brandt se dirige a Polonia para arrodillarse de manera improvisada. Nadie lo sabía, ni su gabinete, ni su partido político, ni sus asesores más personales. Solo lo sabía su mujer, que en ese momento se estaba planteando arrodillarse en Varsovia ante el soldado desconocido. Polonia firmó emocionalmente para siempre, dijeron muchos líderes locales, la reconciliación con Alemania. En ese momento Alemania reconocía definitivamente también todas las fronteras, aceptaba la situación y dijo Willy Brandt, el último canciller que vino de Alemania invadió y destrozó Polonia, el siguiente que consiga reconciliar polacos y alemanes. Y así fue. Ese momento de arrodillarse, que al regresar a Bonn tuvo una gran controversia en la opinión pública porque fue considerado como una humillación. Acercarse a la víctima, reconocerse y pedir perdón muy habitualmente es reconocido como una humillación, cuando al contrario, hoy día lo sabemos, la historia lo facilita, que fue un acto de gran sabiduría, fue un acto de gran integridad humana y permitió la reconciliación con un lado de la frontera alemana. Abajo a la derecha vemos la gran compenetración entre Helmut Kohl y François Mitterrand. También Alemania tenía que reconciliarse con el otro lado, con Francia. Otro elemento, aquí ya en la misma diapositiva, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Vemos los esclavos que antes he mostrado, vemos el Ku Klux Klan, vemos incluso agentes policiales blancos que atacan a manifestantes pacíficos negros. Vemos abajo Rosa Parks, Luther King, y luego esta imagen que, bueno, me gusta utilizar porque el sueño de Luther King un poco, no lo tenemos resuelto, ¿verdad? Pero un poco se pudo conseguir en parte con un presidente como Obama. Muy mejorable en muchos aspectos, totalmente de acuerdo, pero la sociedad norteamericana estaba preparada para votar a un hombre de origen afroamericano. Al poco estuvo preparada a votar a un hombre como Donald Trump, también es verdad, pero bueno, ahora no toca esta discusión. Otro caso, apartheid de Sudáfrica, ya me he referido anteriormente, ¿verdad? Con la cita de Mandela. Vemos aquí cómo habían estas luchas internas, la separación en la imagen del centro, ¿verdad? La separación de la población, todo y que la población africana, digamos, blanca, era muy minoritaria. Aquí tenemos ya a Mandela en prisión con trabajos forzados. Aquí lo tenemos liberado abajo a la izquierda. Aquí tenemos larguísimas colas en las primeras elecciones democráticas de blancos y negros. Y aquí tenemos el gran elemento que permitió la superación de aquel conflicto. Mandela fue a por de Klerk y de Klerk se dejó llevar por Mandela. Aquí hay multitud de anécdotas muy interesantes que no tengo tiempo de explicar, pero que demuestran cómo, a pesar de que le costó muchísimo a de Klerk, él siempre afirmó el verdadero mérito del Premio Nobel de la Paz y de todo este proceso fue Mandela, que sacó lo mejor de sí mismo para hacerme sentir a mí lo mejor de mí mismo, en palabras de de Klerk. Eso es profundamente los valores de la reconciliación. Y quiero citar un cuarto caso, no está resuelto este cuarto caso, es el de Israel y Palestina. Arriba a la izquierda tenemos los conflictos, las polémicas, las luchas, las matanzas que todavía hay, pero nadie nos habla de las marchas de las mujeres blancas. Mujeres árabes e israelíes que se reconocen, madres de los mismos hijos que unos y otros están matando, se unen para luchar por la paz, rezan, cantan y caminan juntas. Es un proceso que ya da comienzo a la reconciliación en este terreno. La Orquesta por la Paz de israelíes y palestinos con el director Barenboim, una gran experiencia. Hay una película sobre esta orquesta, han estado muchos años discutiéndose los mismos concertistas porque no sabían entenderse. La música les permitió superar las diferencias, es decir, entrar en la dinámica de la reconciliación. Los partidos entre palestinos e israelíes nos van a llevar a lo que el punto de partida, que es esta violencia, esta polémica, este odio presente, nos va sin duda a llevar a un proceso que ya se está caminando de reconciliación, porque la reconciliación no llega cuando Mandela sale de prisión en Sudáfrica, sino que Mandela está 20 y tantos años trabajándose esa reconciliación. Voy acabando ya.
quisiera hablar también de las comisiones de la verdad y la reconciliación en el mundo, importantísimas, y son una institución, digamos, en estos procesos. Hay 9 importantes, diríamos que a partir de la de Sudáfrica y Guatemala hay un cambio, digamos, de nivel, se mejora el proceso, se profundiza más. No todas son de reconciliación, algunas son de verdad, no todas son oficiales, alguna, por ejemplo, como la última de Brasil es oficiosa, nunca se reconoció, no se pusieron fondos, etcétera, pero sí que el pueblo avanzó en estos procesos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, 9 importantes, pero no tengo tiempo de explicar todo esto, pero puedo ofreceros materiales si a alguien le interesa para conocer el contexto de cada una, el origen, los periodos, los objetivos, los principales documentos e informes que se dieron, las recomendaciones, etcétera. Aquí tenemos los de Sudáfrica, Perú, Ghana. Estos son los años en que comienzan, y mi lista son los años en que se publica el informe, por eso los años no coinciden. Bien. Los objetivos de la... Ya me estoy yendo del tiempo, quiero acabar estas 3 diapositivas que me quedan, 2. Los objetivos de las comisiones de la verdad y la reconciliación, según Amnistía Internacional, son esclarecer los hechos relativos a las violaciones en el pasado, contribuir a pruebas e investigaciones que luego lleven o no a actuaciones penales, judiciales o de las diferentes justicias que conocemos, romper también, en tercer lugar, el círculo de la violencia con el fin de consolidar unas condiciones de paz. Y, en último lugar, formular recomendaciones efectivas para reparar a las víctimas o caso de que éstas ya no sobrevivan a sus familiares, ¿no? Y aquí creo que Heiner, en este artículo, que también os puedo pasar, es muy interesante cómo hace un análisis de que en los últimos 30 años ha llegado a haber unas 30 comisiones de la verdad y la reconciliación en unos 30 países. Si aquí preguntara, quizá como somos del gremio podemos saber más, pero si a la opinión pública preguntáramos cuántas comisiones de la verdad y la reconciliación hay, a duras penas hablarían de la de Sudáfrica y de la que ahora se está desarrollando en Colombia o está a punto de culminar. El resto, nadie sabría que hay 28 más. Y eso es valiosísimo, porque son procesos de reconciliación y procesos de paz muy importantes. Quiero acabar sin duda también con Mandela. Tiene esta frase que para mí me parece emotiva, pero sobre todo una invitación a seguir, ¿no? Los valientes que deseen lograr la paz no temerán perdonar. En el fondo habla de valentía, de coraje y habla también de miedo. Mandela nos decía aquello de no se trata de esconder el miedo, se trata de superarlo. El miedo se tiene, pero hay que controlarlo. Y todos tenemos miedos, pero todos tenemos la capacidad de ser valientes y todos tenemos la necesidad de perdonar. Nadie puede evitar un proceso de perdón, porque en algún momento ha herido o en algún momento habrá de perdonar a alguien porque habrá sido herido por este otro. Acabo con esta imagen que es la carátula de nuestra web del Grupo de Memoria Histórica, donde hemos congregado, ¿verdad?, diferentes imágenes, tanto religiosas, por ejemplo, el Papa Francisco con un rabino y un imán en Jerusalén, o el Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, que fue una reconciliación también entre ortodoxos y católicos, comunistas y posfranquistas, diríamos, Carrillo y Franco, la Corea del Norte con la Corea del Sur, el conflicto evidentemente de Israel y Palestina. Parecía inviable que pudiera haberse superado la Guerra Fría. Bien, pues hubo una entente muy interesante entre hombres que estaban a las antípodas, como eran Reagan y Gorbachev. Qué decir de Khrushchev y Kennedy. Ya hemos hablado de de Klerk y Mandela o de Mitterrand y Kohl. Es decir, la historia de la humanidad está repleta de estos procesos, tantos o más que los procesos bélicos o de enfrentamiento y violencia que se han ido produciendo. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier, por la exposición. Bueno, si os parece, damos tiempo ahora para un periodo de preguntas de debate. No sé si alguien quiere iniciar esta ronda de preguntas, quiere formular alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes. Bueno, muy buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. La verdad me parece muy interesante la exposición de los dos ponentes. Estoy, digámoslo así, maravillada con su exposición
y también con su investigación, ¿no? Años, obviamente, investigando acerca del perdón y la reconciliación, algo tan importante, pues, que se debe y que se debe recalcar en el mundo, ¿no? Bueno, yo actualmente fui alumna del Máster de la Paz también, y actualmente soy doctoranda en la Universidad de Salamanca, ¿sí? Y mi tema justo también tiene que ver con el perdón. Entonces, bueno, aquí abro, digamos, así como el debate, y hay una serie de preguntas que quisiera hacerles pues, quien quiera responderles de los dos ponentes. Primero me llamó mucho la atención la posición de Juan Manuel acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué se considera el perdón? ¿Qué es lo que se puede perdonar? Todo esto. Quisiera preguntarle, ¿considera usted que el perdón, cómo se llega al perdón? ¿Sí? Si existe una serie de características que deben tener tanto la víctima, digámoslo así, tanto el que concede el perdón como el que lo recibe, ¿sí? Quisiera preguntarle también eso. Según también el filósofo, es otra pregunta. Bueno, no sé si la primera responde esta y después pasamos a la siguiente y a la siguiente. No, si quieres, Erika, yo creo puedes formular tus preguntas de forma consecutiva y después tanto los profesores Juan Jiménez como Sever pues te responden. Yo creo que mejor si formulas las preguntas de forma consecutiva y después te responden al mismo tiempo. Bueno, vale, perfecto. Bueno, según el filósofo Derrida, él dice, bueno, decía que el perdón solamente se puede perdonar lo imperdonable, ¿sí? Entonces, allí está el verdadero perdón, o sea, allí es donde empieza el verdadero perdón. Entonces, ¿se considera alguno de los dos lo mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo perdonable? ¿Qué es lo que se puede perdonar? ¿Y qué es lo que no se puede perdonar? Existe también unos límites del perdón, o sea, ¿qué es lo óptimo? O sea, hasta dónde yo puedo perdonar como persona, tal. También recuerdo al doctor Mariano Crespo, ¿sí? Que hablaba sobre que, digamos, la persona no se puede reducir al acto de, digamos, del mal infligido, ¿sí? Una cosa es el mal infligido y otra cosa es la persona, totalmente diferente. Entonces, lo que se perdona es el acto, el mal infligido, ¿sí? Todo esto. Entonces, existe un perdón incondicional y también, bueno, también acá tomando también a Derrida, que él hablaba acerca de dos, digamos así, dos características del perdón o dos partes del perdón. Dice, el perdón es incondicional, o sea, gratuito, infinito, no económico, no tener una retribución en que yo te perdono y bueno, el otro también, o sea, es una retribución con víctima-victimario. Y está el otro perdón que es condicional, o sea, el reconocimiento de la falta, del arrepentimiento, de la transformación del pecador, todo esto. Entonces, realmente consideran que es el perdón incondicional o condicionado para poder llegar, digamos, a un perdón ideal, a un perdón, digámoslo así, sincero, verdadero, esa es la palabra, un perdón verdadero, ¿sí? Muchos de los, digamos, de los victimarios han expuesto o han hablado de, o han pedido perdón públicamente. ¿Eso también se le considera un perdón real o realmente no es un perdón real? Un perdón, o puede ser tomado como el perdón de verdad o no, ¿sí? Y por último, ya, si consideran la reconciliación se da sin perdón o el perdón sin reconciliación. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias, Erika. No sé si Juanma o Xavier, no sé quién quiere comenzar. Vale. Gracias, Erika. Sí.
Son todas las preguntas muy interesantes. Creo que algunas de las preguntas que estás planteando no hay una respuesta clara. El tema de si el perdón es condicional o incondicional, bueno, puede ser las dos cosas. Puede ser condicional o incondicional. Hay muchos filósofos morales que dicen que no es lícito perdonar al ofensor a menos que haya arrepentimiento, porque si lo hiciéramos sin arrepentimiento, estaríamos apoyando la acción denigrante que el ofensor ejerció sobre nosotros. Entonces, hasta que el ofensor no se arrepienta de su acción denigrante y se separe de ella y venga a mi lado como víctima y conmigo la condene y diga eso que hice estuvo mal, algunos filósofos dirían que no sería ético perdonar hasta ese momento. Sin embargo, desde la filosofía de la paz, las investigaciones que he estado haciendo al respecto, como nosotros buscamos empoderar a la víctima, el hecho de que la víctima no pudiese perdonar a su agresor hasta que éste se arrepintiese, pondría a la víctima en una posición doble. Como víctima, pondría a la víctima otra vez en las manos de su agresor y le estaríamos diciendo a la víctima, mientras tu agresor no se arrepienta, tú no tienes la capacidad de desprenderte de ese resentimiento que hay en tu corazón, y mientras tu agresor no se arrepienta, tú no vas a poder ser libre. Y nosotros, como decía, el perdón puede ser unilateral. En primer lugar, buscamos empoderar a la víctima y va a depender, yo creo que depende primero de ella, si quiere perdonar o no, independientemente de la actitud del agresor. Obviamente, si hay arrepentimiento, eso facilitaría las cosas, pero no es indispensable. Entonces, yo diría que puede ser condicional o incondicional, pero la víctima es la que tiene la última palabra. Otra cosa es no confundirlo con la reconciliación. Para la reconciliación sí que sería necesario que hubiese algún tipo de arrepentimiento, por lo menos de no seguir dañándose, para poder, aunque fuese haber una convivencia cívica mínima, ¿no? Pero el perdón puede ser un acto unilateral de la víctima sin la participación del agresor. Lo ideal, un perdón perfecto, idóneo, ideal, sería que ambos se acercasen, que el agresor se arrepintiese y que la víctima pasase ese proceso, ¿no? Porque en la psicología estudiamos que el perdón es un proceso doloroso, como comentaba hoy en la exposición, y hay psicólogos como el catedrático de psicología Everett Worthington. Él habla de 5 pasos. Pero no es algo del 1 al 2 al 3. A veces damos 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Nos tenemos que enfrentar al daño sufrido, tenemos que mirarlo cara a cara, tenemos que condenarlo, decirlo, eso que se hizo estuvo mal, pero yo no me quiero quedar ahí, ¿no? Yo quiero salir de esto, ¿no? Entonces, bueno, los límites, comentabas algo de los límites del perdón. Hay un ejemplo muy interesante, que es justamente el libro se llama Los límites del perdón, donde habla un judío que fue prisionero en un campamento nazi. Él escribe su experiencia y dice que había un joven nazi moribundo que él pidió que un judío fuese a su habitación antes de morir y una monjita lo llevó hasta allí y le dijo, ¿puedes perdonarme, por favor? Te pido perdón en nombre si puedes perdonarme en nombre de los judíos. Y él permaneció en silencio, ¿no? Este judío, Simon Wiesenthal no pudo. Entonces, yo ahí sí que veo un límite del perdón y el límite que veo es que solo podemos perdonar desde la libertad. Entonces, cuando alguien te pide que perdones algo que aún estás sufriendo en tus carnes, algo de lo que aún no eres libre, te está pidiendo una imposibilidad. Nos tenemos que separar, ¿no? de ese dolor para, desde nuestra libertad, poder perdonar. Y lo curioso es que una vez que perdonamos, somos más libres aún, ¿no? Pero se perdona desde la libertad para mayor libertad. Y bueno, creo que lo voy a dejar ahí. No sé
si Xavier quiere añadir algo a alguna de las preguntas que ha hecho Erika. Estoy con las afirmaciones de Juanma. Añadir alguna cosilla más de las varias preguntas que han surgido. En todo conflicto violento hay víctimas por todas partes. Los victimarios también son una víctima. Ni mejor, ni peor, ni mayor, ni menor. También ahí hay víctimas, como idea, ¿no? Sobre los límites del perdón también. Sí que hay límites, por supuesto que hay límites. Hay cosas que no se pueden perdonar. ¿Quién dice lo que no se puede perdonar? La libertad humana o bien la capacidad humana. Es decir, a veces no podemos. Y hay que respetar ese no se puede. Lo que ocurre es que sí que es verdad que para mí es muy importante el perdón, porque aunque el otro no reconozca su mal, no venga a ti a pedirte perdón, tú puedas perdonarlo. Y eso ocurre en personas que no van a venir a ti porque siguen odiando y creen que están en la verdad. O, por ejemplo, personas moribundas, es decir, fallecidas, perdón, personas muertas, ¿no? ¿Qué ocurre si hemos hecho a alguien que ya no vive? Hemos hecho mal a alguien que ya no vive. ¿Cómo podemos resarcirnos de ellos? ¿Se puede perdonar una vez muerto la víctima o aquella persona a la cual, que no hace falta que hayamos estado en un genocidio, ¿no? Pues mira, yo con mi madre, con mi padre, con mi tío, con no sé quién, tuve un mal rollo, no tal, y ahora se ha muerto, ostras, y me sabe mal. Hay procesos de perdón que se dan también más allá de la muerte de la otra persona. ¿Por qué? Porque si no me deja a mí anclado y no salgo de ahí. Por eso es importante ese perdón. Si un victimario pide perdón, preguntabas también, pero supongo que la víctima no le perdona, ¿eso es perdonar? Bueno, es un paso. Es uno de los pasos que hay que dar para el victimario. Darse cuenta de que ha hecho mal y pedir perdón es una necesidad. De hecho, bueno, había un cura en Girona que estaba de misionero en Chile, que fue asesinado en la época de Pinochet, y además cuando fue asesinado fue tiroteado ante un paredón, pidió no estar con la cabeza tapada, y en las últimas palabras que le concedieron decir, él miró fijamente al que le iba a disparar y le dijo, yo te perdono. Esa mirada y esa frase persiguió toda su vida a ese francotirador, ¿no? Digamos, y al cabo de 20 o 30 años pudo viajar a España porque necesitaba pedir perdón a la familia de aquel sacerdote. Tras pedir perdón y regresar a Chile, se suicidó. Es decir, bueno, es que conseguir el perdón de la familia, que seguramente eso le debió pacificar, tampoco nos resuelve, porque a veces uno se ha roto tanto por dentro, y estoy hablando de un victimario, que bueno, sea por un lado, sea por otro, todos los pasos que se puedan dar son buenos. No hace falta esta reconciliación perfecta de la cual habla Juanma, y que ojalá se diera, claro, siempre ojalá, nos encontramos todo como los finales de muchas películas americanas, ¿no? Sí, perfecto, pero esta no es la vida real siempre. Entonces, si no se da eso, ya no hay, sí, hay pasos y hay procesos, e incluso uno puede acabar suicidándose, pero llevando a cabo un proceso de perdón, porque ese hombre pidió perdón y la familia, 20 o 30 años después, acogió ese perdón con el viaje de aquel hombre. Lo que pasa es que el dolor que llevaba de esa mirada y esa concesión de perdón de la víctima le acompañó toda la vida y su conciencia no lo pudo resistir. Hay quien daría el vuelco y se liberaría, pero hay quien pues no puede, porque el perdón tiene sus límites también. Y después sobre el interés, sí, efectivamente, no. Uno de los problemas, por ejemplo, de los abusos sexuales que a veces surgen, ¿no?, es cuando hay dinero por en medio. Entonces, es decir, la inmensa mayoría, eso lo dicen los expertos, la inmensa mayoría de las víctimas lo que quieren es reconciliarse. No tanto que el victimario le venga a pedir perdón, sino cerrar eso. Entonces, cuando hay dinero de por medio, pues pueden haber otras interpretaciones, otros intereses, ciertas falsedades, y entonces, claro, no hay un proceso de perdón que en el fondo es el que muchas víctimas de estos temas y de otros semejantes buscan, ¿no? Yo no digo que no haya de haber indemnización, a veces es necesaria, pero es verdad que en ocasiones
puede interferir y generar un conflicto porque el interés económico o lo que sea, o lucrativo, altera la profundidad de un proceso de perdón que todas las víctimas, sobre todo las víctimas, necesitan siempre. Muy bien, gracias, Xavier. Creo que Miguel Antonio también tiene la mano levantada. Miguel Antonio, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, voy a intentar conectar algunas ideas. Aquí son las 4:20 de la mañana, pero en un primer momento llamaba mi atención la imagen que aparecía, el tema de los dictadores, ¿no? Y en relación a eso, pues aquí en Colombia hay todo un debate también en relación a eso, porque se ha perfilado mucho como dictadora Maduro, por su tendencia ideológica, por su postura, por también como la forma de gobierno. Pero aquí en Colombia también se ha hablado de una dictadura, y más que una pregunta es una explicación que queremos hacer aquí en Colombia en frente a lo que entendemos también por dictaduras como la que consideramos que vivimos con Uribe, quien no necesariamente por estar en el poder en cabeza de la presidencia pues genera una dictadura en Colombia. Y la Jurisdicción Especial para la Paz ha corroborado más de 6.000 falsos positivos que le han otorgado pues a los manejos que él también ha hecho frente al gobierno y pues frente a lo que se consigue como democracia y Estado Social de Derecho. Y como dos inquietudes que me surgen de la presentación, por un lado, tiene que ver que interpreto la presentación más desde como una postura más kantiana, ¿no? Desde ese idealismo alemán, donde se plantea como la paz, como ese idealismo kantiano de la paz perpetua, a la que también Habermas en su momento le hizo una crítica frente a concebir que la paz puede llegar a ser un estado como de plenitud y un estado perpetuo, ¿no? También está la otra postura desde la teoría crítica, en donde se plantea pues una paz como una paz imperfecta. Entonces quisiera también preguntarle si desde ahí era desde donde se quería plantear, ¿no? Más desde el idealismo kantiano, desde esa paz perpetua. Esa sería una inquietud. Y la otra sería más como jugar con unas palabras. Yo quisiera plantear como unas palabras vinculadas a este tema de perdón y reconciliación, que son algunas palabras que me resuenan, que son verdad, impunidad, reparación y transición. Como jugar con esas 4 palabras vinculadas a la reconciliación. Gracias. Vale, muchas gracias, Miguel Antonio. No sé si Xavier o Juanma queréis contestar a Miguel Antonio. Bueno, respecto a la idea de la paz perpetua o la paz imperfecta, claro, yo soy de la escuela de Vicent Martínez y la facultad también de allí de Granada, ¿no? Donde se habla mucho de la paz imperfecta. Y yo entiendo, también como decía Xavi antes, que aunque en la historia la violencia es más ruidosa, siempre ha habido momentos de paz imperfecta, y yo creo, nosotros partimos de ahí, ¿no? Y somos conscientes que esa paz total o perpetua es algo utópico, pero como alguien dijo, la utopía nos ayuda a caminar, ¿no? Entonces, nosotros planteamos esta paz imperfecta, que siempre es mejorable, caminando hacia esa paz perpetua como utopía, hacia la que miramos, ¿no? Como un horizonte, ¿no? Y luego respecto a, has comentado algo de, habías dicho, verdad, impunidad, perdón, no he escuchado las otras 2 palabras que has comentado. Verdad, impunidad y qué más. Verdad, impunidad, reparación y transición. Reparación y transición, sí. No sé si, Xavier, ¿quieres comentar algo sobre estas palabras? Verdad, impunidad, reparación y transición. ¿Algo que te sugieren a ti?
Sí, exacto. A mí me faltaban también las dos últimas de estos 4 conceptos que me parecen muy interesantes y que, claro, están muy vinculados, ¿no? En primer lugar, como bien introducía sobre las comisiones de la verdad y la reconciliación, lo primero necesario siempre es la verdad. La verdad es que muchas veces las víctimas la conocen, pero que necesitan completarla con el victimario o con los que han participado en esas situaciones. Sin verdad no habrá nunca, esto es una frase lapidaria, ¿verdad? Y que en Colombia se repite mucho, ¿verdad? Como sabrás, sin verdad no habrá justicia. El otro problema es la impunidad, lo cual no significa meter en prisión a todos o condenarlos penalmente. Hay procesos, ¿no?, de justicia diversificada que pueden ayudarnos a que no haya impunidad. Al menos que quede claro qué ocurrió, qué es lo que estuvo bien y qué es lo que no estuvo bien. Y eso nos ha de llevar a una reparación. La reparación es necesaria, ni que sea un acto simbólico, una escultura, una opinión pública que reconozca la situación de las víctimas. Ya no digo si hay leyes que lo faciliten, ya no digo si hay procesos judiciales que sean beneficiosos para todas las partes. Y luego todo eso, naturalmente, ha de culminar en la transición. Evidentemente, ha de haber una transición de la fase anterior, violenta, bélica o conflictivamente negativa, a un proceso donde se consoliden los valores de la paz, las relaciones pacíficas, justas, democráticas, en fin. Por lo tanto, sí que creo que hay un hilo conductor entre esos 4 conceptos muy bien escogidos. De acuerdo, muchas gracias, Xavier. José Félix también tenía la mano levantada. José Félix, ¿quieres formular alguna pregunta? Hola, bueno, saludos, muchas gracias por las exposiciones. Bueno, primero un comentario. Para nosotros en Latinoamérica a veces es difícil imaginar el tipo de conflictividades que vivimos en nuestras sociedades. Yo soy venezolano y además del conflicto político hay también una cantidad de homicidios, de muertes por armas de fuego que han venido aumentando durante mucho tiempo y que responden más bien a una dimensión estructural, además de lo ya conocido de violaciones de derechos humanos, de populismo punitivo. La pregunta que quiero formular, son 2 preguntas que quiero hacer. En primer lugar, ¿ustedes considerarían que se puede hablar de víctimas, de reconciliación, de paz o de reconciliación y perdón cuando hay violencia estructural? Hablamos de violencia estructural, violencia simbólica y violencia indirecta. O sea, este tipo de categorías podrían utilizarse para este tipo de violencias, ¿no? Porque las violencias están interconectadas. No es nada más la violencia directa, sino que también tenemos otro tipo de violencia. Y la segunda pregunta que también se enlaza con esta es si consideran que nada más las víctimas son sujetos individuales o pudiéramos hablar, por ejemplo, en el caso de ecosistemas, de daños a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las prácticas, por lo menos en mi país ahorita está lo que se llama el arco minero, en donde hay ecocidios, hay crímenes, vamos a decirlo de alguna manera, de tipo ecológico, pero también afectaciones institucionales, cómo los conflictos remodelan la arquitectura de instituciones, remodelan posibilidades, prácticas y cómo nos afectan. O sea, si se puede hablar de víctimas para actantes que no son necesariamente individuales, sino que pueden ser también el ambiente, la naturaleza y las instituciones. Esas son las 2 preguntas. Muchas gracias. Bueno, no sé si Xavier o Juanma. Juanma, no te oímos. ¿Quieres comenzar tú? Vale, sí. A ver, sobre las víctimas, si se puede perdonar teniendo violencia estructural y violencia simbólica, claro, cuando se perdona tenemos que identificar el objeto de nuestro perdón, ¿no? La ofensa. Entonces, normalmente hablaríamos más de violencia directa, ¿no? Cuando se está perdonando una ofensa, normalmente suele ser algo directo. Perdonar algo estructural o simbólico creo que se convierte en algo más difuso. Entonces, nosotros cuando abarcamos el tema del perdón, el perdón de las víctimas, solemos dirigirnos más a la violencia directa, que es lo que
la violencia de primer grado, ¿no? Lo que entendemos por la violencia tradicional. Entonces, perdonar algo estructural y simbólico creo que es algo que lo podríamos investigar, pero lo veo como algo más difuso. No sé hasta qué punto. Claro, porque perdonamos a ofensores, ¿no? Y perdonamos a personas por actos inmorales, ¿no? Por actos inmorales cometidos. Entonces, no lo veo muy claro el plantear un perdón estructural o simbólico. Veo más claro un perdón de la violencia directa. Lo veo más claro ahí. Y luego, simplemente de pasar a decir respecto a la víctima es solo individual, podemos hablar de grupos y de víctimas, de grupos colectivos y de grupos étnicos, de grupos religiosos, donde todo el grupo en sí, ¿no? De la colectividad se convierte en víctima. Luego hablabas también de si la naturaleza, el ambiente puede ser una víctima. Sí, nosotros tenemos que ser responsables con nuestro medio ambiente, ¿no? Pero yo aquí, como te digo, estamos hablando más de víctimas directas de la violencia y normalmente nos dirigimos más hacia personas, ¿no? Que eso no quiere decir que colectividades y grupos de personas tengan que lidiar con el tema del perdón, ¿no? Hablamos de la memoria colectiva, que la memoria colectiva de un grupo tiene que ser, el perdón ayuda a sanar esa memoria colectiva también, ¿no? Entonces sí que cabe, pero lo otro es un poquito más difuso también. Bueno, no sé si Xavi quiere comentar algo más. No añadiría nada más, básicamente me sumo a esa respuesta. Más que nada para dar paso a las siguientes preguntas y sobre todo si estamos fuera de... Muy bien. De acuerdo. Salva, ¿quieres formular tú la última pregunta de la sesión? Sí, muy rápidamente. A mí lo que me preocupa un poco de estas nociones de perdón y reconciliación es cuando saltamos de los despachos de los historiadores, politólogos, filósofos, a los despachos de las consejerías, de los ministerios y articulamos políticas de memoria histórica. Entonces, yo creo que en estas políticas lo esencial y lo primero es el respeto a las víctimas. Y las víctimas pueden querer o no perdonar y a lo mejor pueden o no pueden perdonar. Entonces, yo creo que en el continuum entre el perdón del Nuevo Testamento y la venganza del Viejo Testamento, lo que hay en medio y lo que le vale a la mayor parte de la gente es el alejamiento y el olvido. Yo creo que eso se ha de respetar. Y, de hecho, en el muy denostado proceso de transición a la democracia en España, en el hoy denostado régimen del 78, aunque había elementos de perdón y de reconciliación por parte del Partido Comunista, por parte de la Iglesia Católica, desde al menos 20 años antes, el eje de ese proceso fue precisamente el alejamiento y el olvido, y sirvió para toda una generación. Sin embargo, ahora mismo tenemos otro proceso, en el caso del País Vasco, posterior a una violencia muy reciente, en la que parece que haya una especie de coerción moral para que las víctimas tengan que perdonar violencias muy recientes. Y parece que haya asociaciones de víctimas del terrorismo que sean las buenas, las dispuestas a perdonar, y las malas, que son las que están más en la órbita, en los episodios tan recientes, en la órbita de la justicia efectivamente retributiva. Entonces, bueno, simplemente, por recapitular, me preocupa cómo saltan estas nociones a las políticas públicas y particularmente a las de memoria histórica. Gracias. Me parece que Salvador ha dado en un punto que es un eje importante en nuestro grupo de investigación sobre memoria histórica. Partimos de la memoria para transitar por la historia de la paz y de la violencia y de la no violencia, ¿verdad? Y llegar a la reconciliación. Ese es nuestro tránsito, ¿no? Las políticas de memoria histórica en España han sido y siguen siendo nefastas. Es un desastre y realmente tenemos una asignatura pendiente muy importante ahí. Y creo que son nefastas porque cada partido político defiende a sus propias víctimas y genera un nuevo proceso de memoria particular, ¿no? Tenemos un país como Alemania
hicimos un webinar que está colgado en nuestra página web, por cierto, donde una de nuestras ponentes, una doctoranda de la Universidad de Minnesota, de origen catalán, está intentando hacer una investigación comparativa entre la memoria histórica de Alemania y de España, y llegaba a la misma conclusión, ¿no? Pero, sobre todo, lo que a mí me sorprendía más es que la memoria histórica llevada a cabo en Alemania es sorprendentemente mucho mejor, si bien el pasado histórico es durísimo. Es verdad que en España ha habido 37 años de franquismo, 3 años de guerra civil, es decir, que el nazismo al final, pues el 45 acabó, ¿no? Digamos, pero la dureza de la guerra mundial, las implicaciones que tuvo en todo el continente y en medio mundo, la división incluso del mismo país, Alemania, de la misma capital, Berlín, durante 20 y tantos años, ¿no? Y que estaba en permanente conflicto, eso hacía muy difícil. Sin embargo, yo creo que es un gran referente hoy día la memoria histórica llevada a cabo, las políticas de memoria histórica llevadas a cabo en Alemania, ¿no? Sí que también pienso que haya víctimas o familiares de víctimas que deseen el olvido, es decir, ya no abrir más aquello porque les genera dolor, me ha parecido entender, ¿no? O porque no tienen interés de enzarzarse en más cosas, ¿no? Yo creo que eso hay que respetarlo, pero sí que es verdad que una sociedad, un colectivo, ¿no? Un país no puede avanzar si no resuelve ese pasado, ¿no? Y de hecho, bueno, la guerra civil 80 años después sigue presente en nuestro país. Sigue presente en el sentido que se sigue citando, me refiero a, cuidado, se sigue citando, se pone sobre la mesa, se utiliza en el Congreso, bueno, es una arma arrojadiza de unos contra otros, ya no digamos el franquismo, y eso ocurre porque no se ha cerrado eso. Nosotros creemos, desde nuestro grupo de memoria histórica y reconciliación, que hay que hacer una memoria de todas las víctimas, no de unas y otros ya harán de las otras, de todas las víctimas. Y entonces es ahí donde podemos ganar en autoridad y, sin duda, poder caminar hacia la reconciliación que cada cual quiera transitar, porque habrá quien no. Bueno, habrá que respetar, como bien decíamos antes, pues la libertad humana de cada uno, de cada colectivo, ¿no? Pero sí que hay un tema pendiente en España y después el conflicto vasco, bueno, pues añade todavía más, ¿no? Es decir, hay un proceso ahí escondido en el sentido de discreto, ¿no? De un cierto proceso de reconocimiento de víctimas por parte de victimarios, todavía no profundo y no amplio, pero se han dado pasos importantes, ¿no? Lo que ocurre es que también, como decía Salvador, ¿no? Pues es un tema muy reciente todavía, por tanto, hace falta una cierta perspectiva y hace falta también que las víctimas respiren para poder dar pasos, ¿no? Pero yo creo que se está caminando en una buena dirección. No sé, Salvador, si he respondido o había algo. Sí, Xavier, sí, gracias. Muchas gracias. Xavier, yo a partir de lo que has comentado tú, yo te preguntaría cómo salir de la situación que tenemos actualmente en España, de la situación. Dejamos el tema del conflicto vasco porque, como has dicho, es un conflicto bastante reciente, pero todavía seguimos arrastrando el conflicto de la guerra civil con estas visiones también partidistas. ¿Cómo salir de ese bucle? ¿Cómo encontrar esa fijación, esa verdad que puede ser aceptada por ambas partes? Quizás una comisión internacional, no sé, ¿qué solución práctica verías para solucionar ese conflicto que no acabamos de resolver en España? Yo creo que hacen falta 3 elementos, ¿no? Uno es, evidentemente, procesos de memoria histórica y políticas públicas de memoria histórica. 2, medios de comunicación que sean conscientes de la enorme responsabilidad que tienen en ese tema. Y 3, educación. Debemos educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, entendiendo que los conflictos del pasado han de resolverse, a pesar de que estén allí en el pasado, ¿no? Entonces, los conflictos del pasado siguen utilizándose como arma arrojadiza en la política actual. Eso es gravísimo. Es gravísimo porque no permiten cerrar esas heridas. Es decir, está en la actualidad. Es una enorme irresponsabilidad por parte de aquellos partidos políticos que lo utilizan, de un color o de otro, porque no solo hay una parte, de una parte o de otra. Y por otro lado, es también una segunda gran irresponsabilidad aquellos que no entran tanto, pero participan de ese juego, ¿no? Y los medios de comunicación tienen que hacer en España una reflexión profunda
igual que la clase política, ¿verdad?, sobre cómo comunicar y ofrecer información veraz, reflexiva, analítica, responsablemente. Es decir, yo creo que los medios de comunicación arengan problemas de diferencias territoriales, arengan enfrentamientos ideológicos, esconden ciertas informaciones y facilitan otras. Son medios de comunicación enfermos y eso hará enfermar a una sociedad que ya está enfermando, contagia una política o viceversa, ¿no? Es decir, en la clase política, por ejemplo, se centralizaba mucho todo sobre las corrupciones, ¿no?, urbanísticas y demás, ¿no?, de financiación de partidos políticos. Ahora el problema de la clase política es realmente cómo el interés por ganar elecciones o por estar en el centro del interés mediático que sea, pues pasan por encima multitud de actuaciones, ¿no? Es decir, el 15M, por ejemplo, tenía que intentar resolver aquello. Parecía, ¿no?, que había un colectivo cada vez más mayoritario. No sé en qué ha quedado el 15M. Sin duda, ha mejorado cosas y hemos avanzado. Pero ese bipartidismo que se quería superar, lo que ha hecho es fragmentar y crear un nuevo bipartidismo fragmentado. Es decir, y por otro lado, determinados partidos políticos extremistas que están surgiendo últimamente no surgen de la nada. Esos ya estaban. Lo que ocurre es que no había representatividad política, ¿no? Entonces, hace falta, en España, en muchos países también, pero en España hace falta un cambio a fondo sobre la clase política, sobre los medios de comunicación, la educación que estamos dando. Y después aquí hay otro tema, ¿no?, que en Cataluña lo vivimos particularmente, como en Euskadi a su manera y en otros territorios también, que es el tema territorial. Es el tema territorial. Vicens Fisas, que viene a ser como el Vicent Martínez Guzmán, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma, donde yo hice mi posgrado en Cultura de Paz, el otro día publicó en el diario, ¿no?, diciendo hay 30 fases que hay que ir pasando para convertir en enemigo al otro, ¿no? Y en Cataluña ya hemos recorrido 5. Bueno, cuidado, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué procesos de diálogo se están llevando a término? No hay procesos de diálogo, no ya los oficiales, reales, de la sociedad. Por otro lado, se dice a veces, ¿no?, hay familias que ya no se hablan en Navidad. Hay familias que tienen personas maleducadas y que cuando el Barça ganaba o el Madrid perdía o al revés, también se tiraban los platos. Eso no es una cuestión de fractura social, es una cuestión de mala educación y eso se ve pues en el deporte o en la política o en lo que sea. No, yo no diría que hay esa fractura social, pero sí que estamos descuidando que las personas tenemos que hablar cuando somos diversas, cuando estamos en la antítesis. Eso es lo que hizo Mandela, eso es lo que hizo. Y es imposible que establezcamos el conocimiento del otro y que el otro haga ese recorrido también hacia mí para hacer ese otro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es muy preocupante, sí, sin duda alguna, volviendo a la memoria histórica, a la problemática, me refiero que comentabas, Amador, yo creo que hay que renovar la memoria histórica con unas leyes, con unos investigadores. También este proyecto nuestro, pues veremos qué financiación recibe o qué conseguimos. En segundo lugar, trabajar en política y sobre todo en medios de comunicación responsablemente. Y en tercer lugar, la educación. Es que el modelo educativo y los contenidos educativos han de reformularse en España. En general, han de reformularse. Y llevamos muchas décadas jugando al gato y al ratón en función de cuál es el partido político que está en el poder. Es una lástima. De acuerdo. Bueno, acaba de llegar, Erika acaba de escribir un mensaje para si podéis compartir vuestros correos por si quieren hacer alguna consulta a los estudiantes. ¿Sería posible, Xavier o Juanma? Sí, por supuesto, ahora mismo. ¿Podéis poner los correos en el chat? Sí. Y así Erika o cualquier persona que esté interesada os puede contactar para ampliar información. Bueno. Puedo enviaros yo también mi PowerPoint, que podemos colgar en nuestra web o pasároslo por si queréis difundirlo. Si esto está grabado, el PowerPoint ya se puede volver a ver. Y puedo también algún artículo enviároslo por si los estudiantes o profesorado quiera consultar. Perfecto, sí, Xavier, envíanos la información, la podemos colgar en
en el aula virtual del Lliure, si la podemos difundir también entre los estudiantes. Perfecto, sí, haré. De acuerdo, pues yo creo que muchas gracias a los dos, Juanma Jiménez y Xavier Garí, por vuestras intervenciones. Yo creo que ha dado lugar también a un debate muy interesante, un debate que se podría extender, porque a mí también me he quedado con ganas de continuar con el debate de España, Xavier, pero en fin, no podemos extendernos más, ya habrá otras ocasiones. Gracias a todos, bueno, y damos aquí por cerrada la sesión. Nos veremos el próximo mes en la siguiente sesión del seminario. Gracias, Juanma, Xavi. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.